A mí me gustaría decir algo desde un punto de vista particular en la tradición socialista, en la tradición amplia, diversa que es el socialismo. El punto de vista particular que me interesa es el marxismo. También hay muchos marxismos, yo quiero decir, ojalá de manera lo más técnica posible, desde el punto de vista de un marxismo revolucionario, sin que eso, bueno, inevitable tenga la resonancia un poco demagógica que ha tenido, no se puede decir, marxismo revolucionario. Pero también decir cosas desde un marxismo profundamente antiburocrático, para el cual la revolución, la gran perspectiva comunista, no solo tiene que ser anticapitalista, sino que tiene que ser también, en la misma medida, antiburocrática. Si después tengo algún espacio extra, explicaré por qué. Desde un marxismo antiburocrático, es interesante revalorizar la tradición liberal. Reconocer cuestiones que para la tradición marxista han sido extrañas, y debido a que han sido extrañas, eso ha tenido consecuencias tremendamente nocivas. Reconocer en la tradición liberal la idea de libertad individual, de privacidad de la conciencia, la idea de emancipación, de derechos civiles y políticos, la idea extraordinariamente importante de que hay derechos anteriores al Estado. En buenas cuentas, la idea de que es posible formular un horizonte moral de la humanidad. Sin embargo, como seguramente sospecharán, frente a la tradición liberal, lo que un marxista tendría que decir es que es necesario criticar la idea de naturaleza humana. Yo diría radicalmente, no hay naturaleza humana, pero también criticar sobre todo la prolongación científica de la idea de la naturaleza. Es decir, las conductas políticas de los seres humanos no dependen de las neuronas ni de las hormonas, no dependen de lo que la Asociación entre Neurología y Psiquiatría ha estado queriendo convencernos. Criticar de la tradición liberal la incapacidad sistemática de convocar el sentimiento de comunidad, como no sea desde una ética abstracta de tipo kantiano, es decir, como una pura formulación de ideales. Criticar la tolerancia que la tradición liberal ha mantenido frente a la sobreexplotación, a la usura, a la mercantilización de la vida, contra la cual también, que son aspectos que los liberales han criticado, pero siempre desde, como digo, una ética de ideales, una ética meramente abstracta, siempre con una confianza en que los mecanismos de un mercado sano, por decirlo de alguna manera, podrían superar esos problemas extremos del capitalismo. Criticar la idea de que el mercado capitalista pueda superar por sí mismo las contradicciones estructurales que posee. Si uno recoge las ideas que he enumerado, critica las que he enumerado enseguida, eso significa, en suma, recoger las ideas del liberalismo desde un historicismo radical, del cual carece el liberalismo, desde una crítica estructural del capitalismo, que es lo mejorcito que se le puede atribuir a Karl Marx, desde una política radicalmente antiburocrática. Esto en la práctica se traduce en que, fíjense, lo que la influencia de la idea de democracia, de libertad individual, de privacidad de la conciencia, de derechos anteriores al Estado, puede significar para el marxismo antiburocrático la formulación de políticas de democracia radical. El problema es inmediato, es contingente. El asunto es que
mirado desde el marxismo, cuando los capitalistas tienen problemas con la democracia, se acaba la democracia. Se nacionaliza el cobre y hay un golpe de Estado. En cambio, cuando los burócratas tienen problemas con la democracia, la solución política que ha resultado enormemente más eficaz que los golpes de Estado es administrar la democracia. Argumentado en foros anteriores el hecho de que vivimos una democracia administrada, cuyos mecanismos equivalen a una dictadura. Esta es la curiosa figura de una dictadura democrática, de la dictadura de la burguesía ejercida a través de la administración de la democracia. Sobre la administración de la democracia, los chilenos somos prácticamente vanguardia mundial, ¿no es cierto? Lo hemos visto durante los últimos 25 años con este neoliberalismo por la vía pacífica, el neoliberalismo violento que requiere del shock, de los mímicos, ¿no es cierto?, del idiotez de los Chicago Boys, pero hay una vía pacífica del neoliberalismo que consiste en ir implementando las reformas, ¿no es cierto?, neoliberales, acompañadas de una retórica frecuentemente populista, de una retórica que permite presentar los 5 puntos que se consideran como lo más importante para ocultar los 95 que se pierden respecto de los derechos de los ciudadanos. Desde luego, democracia radical significa, voy a enumerar, hay muchas cosas que se pueden decir, plebiscitos vinculantes a todo nivel, plebiscitos discutidos con alternativas, no redactados por una comisión, significa revocatoria de mandato, significa iniciativa popular de ley, es decir, significa formular mecanismos que hagan democrática a la democracia. Significa preocuparse de un aspecto procedimental desde el punto de vista de los contenidos. Es decir, asumiendo que los procedimientos democráticos son un procedimiento. De tal manera que se trata de promover una democracia radical, no desde el ideal de la participación ciudadana, sino desde la formulación de mecanismos democráticos concretos que lo permitan. Esa perspectiva, al mismo tiempo anticapitalista y antiburocrática, es también para un marxismo antiburocrático una perspectiva antivanguardista. Tal como estamos en contra del poder de los expertos en general, en la medida en que los burócratas legitiman su poder burocrático en la figura ideológica de la experticia, también estamos en contra de los expertos en revoluciones. Las revoluciones las hacen los pueblos, no los milicos, aunque los milicos sean marxistas. Las hacen las grandes mayorías, no las vanguardias, aunque las vanguardias sean mayoría. A mí me gustaría pensar que esta idea de democracia radical que enriquece el marxismo, considerada desde un fundamento historicista, radicalmente historicista, proviene del liberalismo, y en eso yo creo que la humanidad entera tiene que estar agradecida de los valores del liberalismo en ese momento. Damos paso a la exposición del profesor Fernando Álvarez. Buenas tardes. Por supuesto, primero de nada, agradecer al Centro de Estudiantes la invitación para conversar con ustedes de estas materias en estos días bastante aciertos. Yo creo que es bueno comenzar preguntándose por qué es el liberalismo y moverse desde ahí. Y esto, por supuesto, es una pregunta que pretender responder en 10 minutos no es muy plausible, pero sí uno debería poder decir algo acerca del significado de la expresión, ¿no? Si antes la discusión que es el liberalismo, lo único que uno pudiera decir es, bueno, hay tantas teorías liberales que no se puede decir mucho más, eso significaría que la noción de liberalismo no tiene significado. Yo creo que desde sus hasta hoy hay una idea que atraviesa, o que sirve como criterio, no es una idea, un concepto, es una idea que sirve como criterio para identificar una noción liberal, una teoría liberal, una noción liberal de justicia, etc.
que es la idea del contrato social, que está desde Hobbes hasta Rawls, cubriendo todo el espectro del liberalismo. La idea del contrato social, claro, hasta cierto punto, es una metáfora. Nunca ningún autor liberal que yo conozca ha creído que se puede poner fecha al contrato. Pero la idea del contrato social contiene una serie de otras ideas que yo creo que está, o sea, es una metáfora que está construida sobre un conjunto de ideas que, a mi juicio, definen al liberalismo. La primera idea es que las partes que contratan son iguales. La segunda es que las partes entran al estado civil a través de un contrato, es decir, que lo político no surge, no es natural, es artificial, tiene que ser construido. Y entonces eso plantea la pregunta por la legitimidad de lo político. Y lo tercero es que esa legitimidad de lo político se basa en el consentimiento de los gobernados, pero es un consentimiento que no es real. Es decir, precisamente porque el contrato no es real, el consentimiento no es real. Es decir, el argumento no supone que todos los que hoy día están viviendo bajo la ley en algún momento consintieron, ni siquiera tácitamente. Algunos dicen, consienten por el hecho de no tomar un avión e irse a otro país, pero eso es absurdo. Porque el consentimiento es un consentimiento imputado. Es decir, lo que importa no es si individuos realmente existentes consintieron, sino si el paso del orden natural, de la condición natural a la condición civil, el surgimiento de la autoridad política, es un paso que va en el interés de cada individuo. O sea, contiene de nuevo esto, la idea igualitaria original. Al decir que el fundamento de la autoridad política es un contrato, lo que se está diciendo es que el sentido de la asociación política es que va en el interés de cada individuo. Y por eso entonces, si ese individuo es racional y si se encontrara en la situación de tener que contratar, contrataría para crear esa autoridad. El que no contrataría sería o el que pierde con el paso del Estado natural al Estado civil, y entonces respecto de él, la autoridad política es pura prisión, el que pierde con el paso, y lo que Hobbes llama the fool, el necio, el que no sabe lo que le interesa, porque está dispuesto a negarse a consentir a pesar de que va en su interés consentir. Eso, diría yo, es la matriz fundamental del liberalismo, pensar lo político como una forma instrumental de realización de intereses que son individualizables antes de lo político. Ahora, cuando uno piensa en el desarrollo histórico y político de la idea liberal, uno tiene que preguntarse, cuando el liberalismo surgió, ¿en contra de quién surgió? Y la respuesta es bastante clara. Esto ustedes me consideran que hay que simplificar una historia muchísimo más larga por razones de tiempo. Pero básicamente el liberalismo surgió contra el antiguo régimen, que negaba cada una de estas cosas. En que había estamentos que tenían privilegios y había un orden político que se entendía como natural. La noción que sirve para impugnar todo esto, la noción que está escondida en la idea del contrato social, creo yo, es la noción de derechos civiles. Los derechos civiles son derechos de igualdad de estatus, igualdad formal de estatus. Los abogados lo estudian como igualdad ante la ley. Eso es lo que caracteriza al liberalismo en su surgimiento. Y en su surgimiento, cuando el horizonte contra el cual esta idea irrumpe es un horizonte de negación de derechos civiles, de afirmación de la naturalidad de lo político, de afirmación de diferencias de estatus, etc., es difícil negar que la afirmación de los derechos civiles es un paso en el desarrollo de la emancipación de la humanidad. Ahora, el mismo paso que desde el punto de vista del antiguo régimen representan los derechos civiles, el surgimiento del liberalismo, lo representan oleadas posteriores de derechos, o una ampliación, que es una ampliación de esta idea. La idea original es todos tienen derechos civiles, los derechos civiles son universales. El paso siguiente fue la idea democrática, el principio democrático. Si todos tienen igual derecho y si la autoridad política se legitima frente a
desde el punto de vista de los intereses de cada uno, y eso implica derechos de igualdad ante la ley, digamos así, ante las instituciones formales, un estatus formal de igualdad. Entonces, desde el punto de vista de la organización política, eso significa iguales derechos de participación en la voluntad política. Y eso lleva a la idea democrática. Entonces, el segundo paso, el primer paso fue dentro de la evolución de los derechos civiles, el segundo paso, pero es bien importante notar que en algún sentido es simplemente ampliación de la idea original. Es eso que vale para las relaciones horizontales entre individuos, vale también para las relaciones entre comillas verticales, que ahora se supone, por lo menos en la teoría, que se hacen menos verticales, en la forma de derechos de participación en los procedimientos de formación de la voluntad política. Y eso lleva entonces al reconocimiento de derechos políticos en su forma institucional, es el surgimiento de la idea de democracia. Y el tercer paso, que es de nuevo la misma inclusión, es una idea que se va ampliando, que se va expandiendo. Es el siguiente: el sentido de tener derechos de igualdad y de libertad que se entienden como derechos de estatus, que son realizados por la existencia de normas que los consagran. En el caso de los derechos civiles es más obvio. Para realizar la igualdad ante la ley, todo lo que es necesario es la derogación de las normas que crean diferencias de estatus. Que no haya diferencias de estatus no implica que no haya otro tipo de diferencias. Y que todos tengan los mismos derechos de participación en los procedimientos de formación de la voluntad política, no implica que todos tienen igual posibilidad de influir, y nada parecido. Son ambas categorías son categorías de estatus. Y la pregunta es, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el valor político de tener igualdad de estatus si esa igualdad de estatus es coexistente con notorias desigualdades materiales? Y entonces, la idea de que la autonomía individual y la autonomía del ciudadano tienen condiciones materiales, y entonces que las mismas razones por las cuales la autonomía del individuo y la autonomía del ciudadano son importantes, son razones para asegurar condiciones materiales adecuadas para ellas, es la que expande por tercera vez la idea: derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales. Los derechos sociales funcionan con una lógica de necesidad, y la idea de los derechos sociales es precisamente asegurar las condiciones materiales del ejercicio de la autonomía. Y cuando surge la idea de derechos sociales, aparece una nueva versión de la idea liberal original. Una versión que dice, no, lo único importante son los derechos civiles. En algún sentido, es la misma idea original, pero su contenido político, dicha después de este proceso, es exactamente lo opuesto de su contenido político al principio. Porque al principio de este proceso, esa idea iba en la dirección de la expansión de la esfera política, de los ciudadanos. Los ciudadanos se expanden a la sociedad civil, igualdad ante la ley, a la sociedad política, llamémosla así entre comillas, derechos políticos, y a las condiciones materiales de ejercicio de autonomía, derechos sociales. Entonces, el que después de eso vuelve atrás y dice, no, los derechos son solamente los derechos civiles, esos derechos naturales, esos derechos que pueden ser pensados antes del Estado, esos derechos que no suponen el vínculo político de ciudadanía, que son los derechos civiles. Entonces, eso, diría yo, es lo que hoy día se llama neoliberalismo, que se presenta como si fuera simplemente la versión actualizada del liberalismo, pero que en términos políticos, no en términos teóricos, en términos políticos, es su antónimo. Y quiero mostrar qué quiero decir, pero Antonio, se me acabó el tiempo, así que lo demás tendrá que quedar para la discusión posterior. Quiero mostrar qué quiero decir cuando significo que son sus antónimos. Había unos neoliberales, y no lo uso como término de abuso, ¿no? Había una universidad cuyo rector era un exministro de Economía neoliberal de Pinochet, que tenía problemas de financiamiento de su proyecto educativo. Y estos neoliberales, ¿dónde fueron a buscar socios estratégicos? ¿Saben ustedes dónde encontraron los socios estratégicos? En lo que se llama, en la congregación, la Legión de Cristo.
Ahora, de nuevo, sin ánimo de insultar ni nada, la Legión de Cristo está entre las congregaciones más integristas de la Iglesia Católica, que ya está bastante lejos de lo que era la Iglesia Católica del Concilio Vaticano, digámoslo así. Y entonces la pregunta interesante es, ¿cómo es que un grupo de neoliberales que buscan socios estratégicos para sus proyectos, para un proyecto educativo, no para una fábrica, para un proyecto universitario educativo, se siente cómodo encontrando esos socios estratégicos entre los que representan del modo más conspicuo posible los sucesores actuales del antiguo régimen? Es decir, los que entonces eran sus adversarios, hoy día son sus amigos. Y eso es que muestra que entre liberalismo y neoliberalismo, mediado por el surgimiento del socialismo, porque eso es lo que irrumpe con la idea de derechos sociales, en muchísimas variedades y versiones, por cierto. Pero entre liberalismo y neoliberalismo, que están históricamente mediados por el surgimiento del socialismo, hay continuidad teórica, pero hay oposición política. Entonces hoy día, diría yo, la oposición es entre liberales genuinos y socialistas, que es la versión actualizada, y sus opositores neoliberales. Gracias. Bueno, yo ya dije las cosas bonitas que tenía que decir sobre el liberalismo. Entonces ahora voy a decir otro tipo de cosas. Lo que yo creo que es necesario considerar, además de lo que decía la primera vuelta, es que en realidad estamos aquí, la profesora Oyarzún, un poco Fernando, han puesto en juego la realidad. Estamos en una dicotomía elegante de liberalismo académico y liberalismo empírico. Porque resulta que la tradición liberal es una tradición llena de promesas que nunca se cumplieron. Promesas que los mismos liberales no contribuyeron a cumplir en lo sustantivo. En buena cuenta, lo que ha ocurrido con el liberalismo a lo largo de 200 años es que ha servido de retórica de legitimación capitalista. Una retórica que enuncia ideales, ¿no es cierto?, que, como digo, nunca se cumplen. Libertad de expresión. ¿Dónde hay libertad de expresión? ¿Cómo puede haber libertad de expresión con monopolios sobre los medios de comunicación o con estados que controlan todos los medios de comunicación? Autonomía del individuo. ¿Dónde hay autonomía del individuo? ¿Qué mundo es ese? ¿No? Se dice igualdad ante la ley. No sé si alguien se atrevería a decir que la constitución empírica, igualdad ante la ley, se ha cumplido en alguna parte dentro del mundo capitalista. Privacidad de la conciencia. Cuando los niños empiezan a ver televisión a los 6 meses y están expuestos al mercado capitalista directamente. ¿Sí? Entonces, y a la hora de pronunciarse sobre cuestiones concretas, AFP, salud, educación, conflicto mapuche, entonces la retórica redobla su idealidad. Casi claramente decía que hay un liberalismo cínico y un liberalismo hipócrita. El liberalismo cínico es de lo que dicen ustedes, que legitiman el capitalismo, y entonces los liberales dicen, sí, quiero. El capitalismo es la única manera de vivir. Los liberales hipócritas, en cambio, formulan ideales, no están a la posibilidad más mínima de cumplirlos, y arman una retórica que conecta los ideales declarados con la realidad prosaica, una retórica que uno podría llamar, como bien lo dice el profesor, justificatoria. Lo que me importa no es la hipocresía subjetiva. La hipocresía subjetiva es la voluntad de ser hipócrita. Sé que soy hipócrita y lo soy, sino la hipocresía objetiva, es decir, la contradicción objetiva entre los ideales declarados y la realidad empírica, que es la práctica de si algún liberal en esta sala
No sé si estoy insultado. No deja de ser paradójico un marxista que usa el liberalismo de promesa incumplida, pero bueno.